y su esposa. Estamos agradecidos por todos los que participan: Benito Rodríguez, Yulisa Sánchez, Gustavo Lazo, Ernesto Ortega, Roy García, Aicha Lazo, Ofelia Ovalle, Anduria Grenal, Francisco Paredes, Pastor, Yaquelda Grenal. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos permite una vez más reunirnos y hablar sobre un tema esencial, importante, sobre todo estos tiempos. La verdad que el mensaje dado por nuestro pastor Salvador Moreno, un mensaje que impacta la vida de cualquier persona, que destruye todo argumento teológico barato, y es un mensaje que reconforta y llena el espíritu de cada uno de nosotros, y es una palabra que debe ser escuchado no solamente por nosotros, sino por las iglesias a nivel mundial, porque la sana doctrina se ha perdido. Y es que lo cierto es que el camino más seguro que ha atravesado la iglesia de Jesucristo a través de la historia siempre ha sido a través de la sana doctrina. En los diferentes periodos de la iglesia que hemos pasado, que ha atravesado los hombres en este planeta, siempre ha sido cuando se conformaron solamente con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que se leudó la masa y que adulteraron la leche espiritual, hubieron problemas grandes a nivel social, a nivel espiritual, emocional, sentimental, y causaron desastre en la vida de muchas personas. Damos gracias a Dios que, a pesar de las épocas oscuras que ha atravesado la iglesia cristiana, hubieron hombres que se levantaron en fe hace 503 años y dijeron: tenemos que regresar a las sendas antiguas. Gracias a Dios por Martín Lutero, que sufrió persecución por amor a los futuros creyentes, usted y yo, creyendo a Dios que como él iba a haber gente en el futuro que iban a defender aquella sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que fue defendida desde los apóstoles hasta nuestra era. Les voy a invitar, amados hermanos, que vayan conmigo a la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, la primera epístola para todas las naciones, para todo individuo, de aquel que le cortó la oreja a Malco, de aquel que en una ocasión regresó después que sepultaron al maestro, regresó nuevamente a las barcas. Vamos a escuchar un consejo de aquel que le negó 3 veces en una ocasión, porque él recibió una reforma interior y las sendas que había atravesado días antes y estuvo a punto de renunciar a ella, lo volvió a atrapar por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en uno de los hombres
poderoso para que el evangelio de Jesucristo fuera predicado primeramente a los judíos. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro nos da una instrucción a toda persona diciendo, desechando pues toda malicia. Hace 8 años, cuando iniciamos el ministerio, el Templo de Oración Casa de Dios, ministerio pastoral, fue el primer mensaje que di, porque considero que este es el fundamento de toda persona que quiere crecer en Jesucristo. Y Pedro conoce muy bien de este tema y por eso dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Después que desechan eso, después que lo dejan voluntariamente, que no le piden a Dios que se lo quite, sino que ustedes ponen de su parte, de su esfuerzo y lo desechan, entonces deseen como niños recién nacidos la leche espiritual que no es adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Y por qué dice Pedro desechando pues toda malicia? Porque era lo que abundaba en su vida. Pedro siempre estaba pendiente de todas las cosas. Él dijo, Señor, aunque todos se escandalicen y aunque todos se abandonen, yo no te abandonaré. Yo te voy a defender hasta el final. Y fue aquel que escuchó el sonido del gallo y le recordó la palabra que había dicho anteriormente, la promesa que había dicho con anticipación a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el inicio de toda persona, el inicio espiritual de toda persona debe ser el abandono voluntario de todos estos impedimentos para el crecimiento espiritual. Se desecha la malicia, la abundancia de malicia se desecha, el engaño, la hipocresía, y entonces se desea, se anhela la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Vamos a saltar a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deseen como niños recién nacidos el conocimiento de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Compárelo. Investigue desde qué perspectiva lo veía Mateo, de qué perspectiva lo veía Lucas, de qué forma lo veía Juan y de qué forma lo veía Mateo. De qué forma ellos interpretaban y aprendían de los hechos de Jesucristo. Y después que analizan los hechos, después que aprenden del recorrido de Jesucristo en los evangelios, lo imitan, lo ponen por práctica en su vida. Entonces, Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Hebreos capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Vamos adelante. Y esta es la etapa peligrosa en la mayoría de los creyentes. Esta es la etapa peligrosa en la mayoría de los hermanos. Aquellos que una vez desearon y gustaron de la doctrina de Cristo como niños recién nacidos y disfrutaron aquella leche espiritual que no es adulterada. Cuando pasaron más adelante, entonces se olvidaron de lo primero que aprendieron. Por eso el escritor le habla al pueblo de los hebreos y le dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
porque no nos podemos quedar toda la vida tomando leche. Tenemos que continuar, tenemos que aprender para poder enseñar. Para poder enseñar palabra sana y palabra sabia, debemos aprender de los antiguos. Debemos aprender, debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Todo mensaje leído, todo mensaje escuchado debe ser memorizado, debe ser primero filtrado por el Espíritu y la palabra. Debe ser atesorado, debe ser puesto en práctica y luego debe ser enseñado. Porque la palabra de Dios tiene 4 propósitos. 1, debe ser leída. 2, debe ser memorizada. 3, debe ser practicada. Y 4, debe ser enseñada. No nos podemos saltar ninguno de estos principios, porque una persona que escudriña las Sagradas Escrituras, una persona que memoriza las Sagradas Escrituras y la enseña, pero no la practica, va a vivir una vida llena de derrota, una vida llena de insatisfacción. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, no desechando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Nosotros conocimos el Evangelio de Cristo, ya sabemos que debemos andar como Él anduvo, debemos hablar como Él habló, debemos soportar como Él soportó, debemos hablar cuando hay que hablar y debemos callar cuando hay que callar. Debemos humillarnos, debemos cerrar nuestros labios cuando somos ofendidos, cuando somos maltratados, cuando hay personas que abusan de nosotros, debemos actuar como Él. Él enmudeció, no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. Vamos adelante a la perfección, pero no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esta es la etapa, amados hermanos, donde muchos consiervos nuestros se desvían de la verdad. La sencilla palabra del Señor en boca de santos ministros ha causado un efecto profundo de beneficio de vida eterna en el corazón de todo oyente que creyó por fe a través de la historia. No hay necesidad de hablar cosas nuevas. No hay necesidad de hablar cosas, de añadir algo a lo que ya fue escrito. La palabra sola, la misma palabra que se habló en la antigüedad por boca de los santos apóstoles, nosotros la predicamos y causan un efecto para vida eterna. ¿Y qué ocurre? En estos últimos tiempos se ha pervertido el conocimiento de esa palabra y se ha olvidado de que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, de que debemos ser imitadores de Cristo y queremos ir más allá, pero queremos pasarnos del límite. Queremos hablar palabra. Hay muchos hermanos que se están perdiendo y gracias a Dios por ministerios como este, por vigilia de esta, como esta, donde podemos nosotros contribuir enseñándonos unos a otros, recordándonos unos a otros que debemos proclamar esta palabra a toda criatura y a nuestros hermanos maestros, evangelistas, pastores. Debemos compartir esta palabra. Si vemos un error en algún hermano, debemos acercarnos a él, llamarlo aparte y decirle, hermano, estás cometiendo un error, estás cometiendo una equivocación. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos se están inventando cosas que no son del espíritu, sino son sencillamente, vienen y salen del razonamiento o el deseo humano. Hay personas que quieren dar palabras proféticas que Dios no ha dicho. Dan palabras que no vienen del Espíritu de Dios, que el Espíritu, que Dios, que ese Espíritu no se lo ha transmitido a su Espíritu. Son deseos propios. Hay personas que desean que los miembros de la iglesia, hay personas que desean que la persona necesitada tengan una casa, tengan un carro, tengan una mejor economía.
y por ese deseo, impulsado por ese deseo, entonces piensa que cuando cierra los ojos y se concentra muy bien en el Señor y Él declara una palabra, eso va a ser hecho. Y no es así. Debemos hablar lo que Dios habla y callar cuando Dios calla. Si Dios nos da una palabra, debemos decirla, pero si el Señor no nos da una palabra, no debemos decirla. Queremos proclamar y decretar y declarar palabras que el mismo Dios no ha decretado ni declarado desde los cielos. Debemos volver a las sendas antiguas. Queremos profetizar más que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel. Queremos dar más de 365 profecías al año y no somos profetas mayores. Hemos sido llamados para ministrar el evangelio de Jesucristo. Queremos ver el mover, si Dios se quiere mover, sanando enfermos, expulsando demonios, en un servicio que lo haga el Señor a través de nuestra vida. Pero si el Señor no quiere en una ocasión sanar a ningún enfermo, que el Señor no lo sane. Lo importante es la palabra, porque por medio de la palabra viene la fe y por medio de la fe viene el arrepentimiento y por medio del arrepentimiento la conversión y la vida eterna. Lo importante es la esencia de la palabra. Lo importante no es que caiga escarcha. Lo importante no es que se sanen los enfermos, porque qué importancia tiene que alguien se sane, pero que no se salve. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere la salvación primero de cada persona más que la sanidad. Dios lo que anhela de toda persona es que sea salvo. Él creó la vida eterna para eso, para nosotros. Él nos dio un tiempo de oportunidad en este planeta para algo. Y nosotros somos sus voces. Nosotros somos la luz. Nosotros estamos en el almud. Por eso, hermanos amados, a todo amigo, a todo consiervo, que podamos decirle que debe salir de su error, que no dé palabra que Dios no ha hablado, que no profetice palabra que Dios no le ha dicho que hable. Debemos hacerlo. Debemos corregir a nuestros hermanos que han caído en errores. En este tiempo de pandemia es donde la gente que declara, proclama y profetiza no quiere profetizar, no quiere proclamar, no quiere declarar. ¿Por qué no declaran que se vaya el virus? ¿Por qué no lo declaran? Porque sencillamente aquellas palabras, por las necesidades de los hermanos de la iglesia que dan en un clímax, en medio de una predicación, aquellas palabras sencillamente eran por un momento para levantar la emoción de una persona y para que la persona afirmara un poco su fe. Pero no fue una palabra dada del Espíritu Santo. Es importante que regresemos a las sendas antiguas. Gloria a Dios. Es importante que resaltemos el caminar de Jesús. Cómo Jesús hablaba, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús respondía cuando lo trataban mal. Es importante enseñarle a los hermanos que deben seguir los pasos que el maestro pisaba. Debemos pisar sobre sus pisadas. ¿Por qué salirnos? Tenemos una meta. Jesús es el blanco. Tenemos una meta. Si el Señor nos guía al norte, no debemos ir al noreste. No debemos ir al sureste. Debemos ir al norte y mucho menos debemos ir al sur. Debemos ir hacia adelante, pero nunca exagerando. Recordándonos siempre de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta plática que tengo con todos ustedes, amados hermanos, es para instarle que lo que hablan y lo que hablamos, lo que conversamos en esta vigilia, debemos transmitirla a otras personas.
el mensaje de nuestro pastor Salvador Moreno debe ser escuchado. Escuche, ese mensaje debe ser escuchado en enlace. Esos son los mensajes que deben pasar en enlace, no 15 minutos, deben pasarlo cada 2 o cada 3 horas, deben pasar mensajes como eso, porque son mensajes que confortan el alma, son mensajes verdaderos, no es una palabra adulterada, son palabras fieles, son palabras verdaderas. A eso nos llama el Señor, a enseñar verdades, a enseñar buena palabra, a enseñar sana doctrina. Lastimosamente, la iglesia evangélica se está corrompiendo en estos últimos tiempos. No se conforman con la sana doctrina. Lastimosa y lamentablemente hemos caído. Más del 80% de las iglesias se han corrompido y sencillamente porque hemos acostumbrado a los miembros de la iglesia a escuchar las predicaciones y a ver los canales televisivos, a mirar a alguien o a seguir a alguien en YouTube, a seguirlo por medio de las redes sociales y han dejado lo más valioso, que es escudriñar las sagradas escrituras. La gran mayoría de los creyentes, hay ministros, maestros, pastores con muchos años en el evangelio y nunca se han leído la Biblia de tapa a tapa. Esto es lamentable. ¿Cómo una persona puede enseñar algo que desconoce? Por eso es que entonces escucha a alguien que proclama y profetiza y declara y ellos quieren hacer lo mismo, quieren imitar a otra persona. Y hay muchas personas que se apartan del evangelio de Jesucristo sencillamente porque se les da una palabra que nunca tiene cumplimiento. Hay expositores buenísimos en la palabra del Señor y dan una palabra tremenda que redarguye el espíritu de las personas, que les llega hasta el alma y penetra hasta los tuétanos. Pero cuando se pasan del límite y la frontera de Dios y quieren entonces dar una palabra que Dios no ha dicho, es donde viene el error. Le dan una palabra, una supuesta palabra profética a alguien. Recuerdo en una ocasión, y me reservo el nombre, recuerdo en una ocasión, en una campaña, que un hermano, un evangelista muy reconocido a nivel mundial, y el pastor Francisco, Francisco aquí presente, Francisco Paredes, ha ido Francisco, el pastor Francisco Paredes sabe de lo que le estoy hablando. El pastor Francisco Paredes sabe que en una ocasión el hermano, por noche se recogían miles de dólares en esa campaña, por noche. Yo no entiendo por qué se está pervirtiendo el evangelio. Yo no entiendo por qué el hombre se contamina tanto, por qué el ministro se ha dejado corromper tanto de los deseos del mundo, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. ¿Por qué se deja envolver y arrastrar tanto del dinero? Recuerdo que a un hermano, después de la predicación, excelente predicación, a un hermano, el líder de alabanza, le dicen, cuando yo regreso a Panamá, si yo soy profeta de Jehová, cuando regreso a Panamá, tú vas a tener esto y esto y esto y aquello. Hermano, cuando el evangelista regresó a Panamá, al hermano lo habían despedido de su trabajo. Al hermano lo habían despedido de su empleo. ¿Cómo? Él dijo, si yo soy profeta de Jehová, cuando regreso tú vas a tener como nunca. Y cuando regresó, el director de alabanza no tenía empleo. Dios habló por esa boca. ¿Realmente habló el Señor por esa boca? Debemos ser cuidadosos de las cosas que hablamos. Bien duro.
Te dije que no. Hablar cuando Dios habla y callar cuando Dios calla. Si Dios no quiere que ore por el fe, si Dios no quiere hacer ningún milagro, que no lo haga. Lo importante es que sea dada una buena palabra. Por eso, antes que escuchar a nuestro hermano Salvador, yo dije, ya no hay necesidad de que nadie predique. Todo está dicho en esta noche. No hay necesidad de más. Podemos decir amén. Amén, amén. Porque es una palabra que nos llena, que nos redarguye. Aleluya. Es una palabra, hermano, que van a durar meses y años y nos van a sonar en la conciencia por medio del Espíritu de Dios. Son palabras que no necesita que se le añada nada. Son buenas palabras, son buena instrucción. Hay que regresar a las sendas antiguas. En las sendas antiguas, la vida de los primeros cristianos dice que tenían todas las cosas en común. Habían principios, todas las cosas en común. Nadie decía que era suyo propio nada de lo que poseía. Traían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad de cada uno. No había ningún necesitado en la iglesia. Y era por eso que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué ahora nosotros que veremos que Dios cada día añada a la iglesia los que han de ser salvos? Si vemos las necesidades y nosotros con los bolsillos llenos de plata, hermano, con cuentas en el banco, y ellos se van con las necesidades en la casa y nosotros nos contribuimos para las necesidades de nuestro hermano. Hay que regresar a las sendas antiguas. Hay que olvidar la avaricia y sabemos, hermano, y sabemos muy bien los que tenemos más de 40 años, me incluyo, tengo 43, los que tenemos más de 40 años, que estamos de paso en este planeta, que estamos bajando la colina, que nada nos traemos al mundo y nada nos llevaremos. Y si llegamos a tener lujo, lo dejaremos de tener. Que lo importante es que pasemos alegres con nuestra familia todos los días, con nuestros hermanos, y nada más hermoso que ver una sonrisa en una persona que necesita algo, y mucho más en los hermanos de la fe. Hacer bien a todos, pero sobre todas las cosas, a los hermanos de la fe. No podemos ver a ningún necesitado que regrese con la necesidad a tu casa. ¿Cómo puedo yo decir, vamos a orar por el hermano para que Dios le supla si tengo 200 y 300 dólares en la cartera? Yo no tengo que orar. Hay momentos donde no hay que orar por nadie. Hay momentos donde uno se tiene que meter la mano en el bolsillo y amar a su prójimo más que a uno mismo. Hay que regresar a las sendas antiguas. Jesús no se la pasaba pidiendo dinero. Jesús se la pasaba ministrando el evangelio y supliendo las necesidades, escuche, espirituales, emocionales, sentimentales. Jesús suplía las necesidades completas de la humanidad. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos regresar a las sendas antiguas. El mismo Jesús en una ocasión, después que lo iban a despeñar, regresó al Jordán. Él tuvo que regresar al lugar donde los cielos le fueron abiertos por primera vez y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Cuando nosotros sentimos que nos estamos desviando de la verdad, debemos regresar a las sendas antiguas. Hermano, el arrebatamiento de la iglesia viene y lamentablemente todavía el COVID no ha hecho que muchos hermanos despierten. Todavía se pide, todavía se sigue predicando un evangelio. ¿Qué predicando, hermano? Se sigue comercializando con el evangelio. Todavía se escuchan subastas evangelísticas. Dale a Dios 10 que Él te da 100, dale 100 que Él te da 1000, dale 1000 que Él te da 10,000. Traen los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. ¿Cómo? ¿En la casa del pastor? No, en la casa del Padre. Dios se pone como padre de familia y dice: hay alimento en mi casa. Y el alimento de la casa del Padre es para la provisión de todos los hijos, de toda la familia, de los miembros de la fe. Por eso no debe haber necesidad en medio del pueblo de Dios. Eso es regresar
a las sendas antiguas. Regresar a las sendas antiguas no es despedirlo y que cada quien regrese, vaya a su casa. Regresar a las sendas antiguas es decir, ¿cuántos panes y cuántos peces tienen? Bueno, tenemos poquito, vamos a dar de los panes y los peces, pero todos los hermanos tienen que ser santo el que vive. Hay que regresar a las sendas antiguas. Este evangelio tiene que propagarse. Tenemos que inyectar esta dosis dentro de las iglesias cristianas. Tenemos que inyectar esta insulina. Tenemos que darle la solución a nuestros hermanos de la fe. Tenemos que regresar a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es creerse siempre inferior al demás. Las sendas antiguas es saber y reconocer que si yo soy el mayor, debo hacerme menor y servidor de todos. Que aunque yo sea el pastor, no soy el mayor. Si yo soy el pastor, yo soy el que más debo servir y yo soy el que más debo trabajar, porque hay mucha gente reconocida por los hombres como pastores, maestros, aún apóstoles. Son reconocidos por los hombres, pero ante Dios han llegado a ser un don nadie, porque Dios es un Dios de principio y no quebranta a ninguno de ellos. Y Jesús dijo, el que quiera ser mayor debe hacerse menor y servidor de todos. Y todo aquel que cuando Dios lo exalta, porque sabemos muy bien que Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Pero una vez estamos en un sitio de honor, no olvidarnos de ese principio de Dios, porque si nos olvidamos de ese principio y ya yo quiero que los hermanos me sirvan a mí, yo vine a ser un don nadie delante de Dios. Me podrán decir pastor, me podrán decir maestro, me podrán decir apóstol, puedo salir en las redes sociales, puedo salir en los periódicos, puedo dar mensajes en los diferentes canales de televisión, por enlace, por donde sea, pero soy un don nadie delante de Dios porque quebranté un principio. Me olvidé que debo seguir siendo el menor, volver a las sendas antiguas. Es esto. Es regresar a la esencia del evangelio. Es regresar a la sencillez del evangelio. En la sencillez de la palabra de Jesús se hicieron milagros. Sin mucha gritería, sin mucha pataleta. En la sencillez de Jesús se movió el poder que transformó al mundo. Y aun cuando Pedro solamente quería ejercer el ministerio a los judíos, él dijo, si tú no, yo te llamé a ti para que cumplieras el ministerio, pero si tú no lo quieres hacer, entonces tendré que acercármele a alguien. Y camino a Damasco, entonces tuvo que presentársele a Jesús, a Pablo, a Saulo de Tarso, y encomendarlo para la obra misionera a los gentiles, porque el evangelio no era solamente para los judíos. La gloria de Dios descendió desde que el velo del templo se rasgó a la humanidad entera. Es una gracia universal. Es una gracia para todos. La gracia no se vende. La gracia no se comercia. Yo prefiero morir pobre, pero ganarme el cielo. Yo prefiero que no me den ofrenda. Y si me invitan en una iglesia, si me invitan a una iglesia que hay 10 o 18 miembros y después me invitan a otra donde hay 3,000, jamás en la vida voy a cancelar a la primera iglesia diciéndole una mentira y diciendo, hermano, lo que pasa es que se me presentó un problema y tengo a mi esposa enferma. Mire que mi hija se está muriendo. Hermano, es que no puedo ir, para suspender esa predicación e irse a la iglesia grande. Y esto ocurre en diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque se busca la gloria del hombre. Se están buscando los aplausos. No hay que buscar aplausos. Hay que buscar presencia y regresar a las sendas antiguas.
El evangelio hermoso de nuestro Señor Jesucristo fue este. Aleluya. Jesús Gloria a no Dios. tuvo una iglesia. Jesús no tuvo una estructura física. Jesús no tuvo casas de playa. Jesús no tuvo helicóptero. Jesús no tuvo jet privado. Jesús no tuvo viajes en primera clase. Hasta los burros los abandonaron. Tenía que caminar de Capernaum a Galilea y caminar de un lugar a otro. Hermanos, y a veces nosotros no queremos padecer porque nos invitan a predicar en una iglesia de la montaña donde tenemos que caminar 3 horas. Y decimos que estamos enfermos, que tenemos resfriados, que tenemos un problema estomacal. Inventamos algo, mentimos ante Dios. Viene Cristo en ese momento y nos quedamos. Bendito sea Debemos tu nombre. regresar a las sendas antiguas, porque las sendas antiguas se ha demostrado a través de las historias que es la más segura donde ha atravesado la iglesia cristiana. Y en este tiempo es necesario de que todo creyente en Jesucristo regrese a ella. Porque si se desvía y no se conforma a la sana doctrina, cuando venga el Señor Jesucristo, tendrá que padecer en tiempos de tribulación y gran tribulación. Pasará persecución y si quiere salvarse, entonces debe negarse a su vida. Debemos regresar a las sendas antiguas. Bendiciones a todos mis hermanos y la paz del Señor sea con su espíritu. Aleluya.